Te escuchamos, Adriana. ¿Tu micrófono? ¿Listo? Discúlpenme. Bueno, para seguir adelante con la mesa, vamos a dar la palabra a nuestras participantes, a las cuales les vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, ellas nos van a dar su punto de vista, nos van a expresar su punto de vista, su opinión en su caso las opiniones de la institución o de la sociedad o del gremio a las que ellas representan. Voy a comenzar con la maestra Suemi. Y bueno, maestra Suemi, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Puedes explicarnos o puedes comentarnos sobre la problemática que existe o que se tiene sobre la no existencia de una residencia o un entrenamiento clínico supervisado formal? ¿Cuáles son las implicaciones para los físicos médicos clínicos y, por supuesto, para los físicos médicos en formación de que este programa de residencia no existe? Bueno, primero, antes que nada, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación nuevamente. Y bueno, voy a empezar por hablarles acerca de un físico médico. Un físico médico clínico es un especialista que tiene la responsabilidad de garantizar el uso seguro y efectivo de las radiaciones con fines diagnósticos o terapéuticos, de acuerdo con los requerimientos de cuidado del paciente. De acuerdo con el documento del IAEA, el Human Health Report número 1, se define a los físicos médicos clínicos como quienes trabajan en instituciones hospitalarias médicas o donde desempeñan labores asistenciales, docentes y de investigación, para lo cual han recibido un entrenamiento clínico supervisado en el área de física médica. Por entrenamiento clínico supervisado o residencia, debemos de entender que se trata de un programa que permita la adquisición de habilidades y competencias para asegurar el desempeño profesional independiente en alguna de las áreas de física médica, que como se mencionó en el video, normalmente son radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear. En el caso específico del área en donde yo trabajo, que es radioterapia, por norma se requiere una estancia de 6 meses en un departamento de radioterapia de algunos de los hospitales que sean reconocidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Muchos de los físicos médicos que actualmente estamos laborando en instituciones de salud cursamos este tipo de entrenamiento, que es básicamente una estancia en la cual nos apoyan, nos ayudan a aprender, nos enseñan a utilizar los sistemas de planeación, nos enseñan a hacer los procedimientos de dosimetría y bueno, entre otras cosas. Sin embargo, también debe reconocerse que no siempre se sigue un programa estructurado en este tipo de entrenamientos y en ocasiones no todos los físicos médicos clínicos no todos los físicos médicos clínicos que se encuentran laborando actualmente cuentan con esta estancia. Algunos de los problemas que podrían generarse debido a este entrenamiento que podríamos considerar incompleto son la falta de entendimiento del sistema de planeación, el desconocimiento de los protocolos internacionales y los procedimientos de dosimetría clínica, por lo tanto, la incorrecta aplicación de los conceptos físicos y de radiobiología en los tratamientos. Entonces, para mitigar este problema, las recomendaciones internacionales sugieren que el entrenamiento clínico supervisado cuente con una duración de 2 años y este entrenamiento debe tener una estructura. Entonces, el establecimiento de programas de entrenamiento clínico supervisado es fundamental para que los físicos médicos tengan las bases y se considere que están calificados clínicamente para desarrollar las actividades en el ámbito hospitalario. Dichos programas deben basarse en el desarrollo de las competencias y habilidades que conduzcan a que el físico médico se pueda desempeñar de manera independiente en el ambiente clínico. Para que estos programas cumplan con el objetivo, es importante considerar que deben de tener una estructura definida
para que se pueda evaluar el desempeño de los residentes en el área de física médica. Entonces, la implementación de las residencias o programas de entrenamiento clínico supervisados en las diferentes ramas de física médica definitivamente mejoraría la calidad de la atención del paciente y de alguna manera ayudaría a homologar de manera gradual las competencias y habilidades de los físicos médicos que egresen en las próximas generaciones. Y para esto necesitamos el apoyo de instituciones educativas, de instituciones reguladoras y, por supuesto, de las propias instituciones de salud, para que nos proporcionen también las instalaciones, el equipo personal y un ambiente profesional adecuado para el aprendizaje. Gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Zuemi. Y bueno, a continuación le pediré a la doctora Xochitl López que nos comente sobre la situación acerca de las plazas laborales. Sabemos, como bien lo mencionaba el video y como lo retoma la maestra Zuemi, que existe un código de físico en hospital y también existe un médico, que al menos en la Secretaría de Salud, que son los que se consideran para la ocupación de las plazas. Xochitl, por favor, coméntanos sobre la remuneración, por ejemplo, de cada uno de estos códigos, de uno frente a otro, y bueno, las diferencias y las implicaciones que tiene este tema para los físicos médicos clínicos. Bueno, muchas gracias. Tu micrófono. Ya, es que me salía que me habían quitado. El nivel de la práctica profesional de la física médica en México desafortunadamente se encuentra en flanco declive cuando se esperaría que se estuviera en pleno crecimiento. Esto es debido a que existe un déficit de físicos médicos en México para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Salud y por esta razón las autoridades de salud han bajado los estándares para poder cubrir dicho déficit. Esto es francamente muy triste, ya que creemos que no existe interés por parte de las autoridades en elevarlo. Debemos recordar, como ya vimos y mencionaron en el video Zuemi, que un físico médico trabaja con un equipo de alta tecnología, equipos de millones de pesos que requieren de conocimientos específicos y, sin embargo, el salario que recibimos no corresponde a ese grado de especialización. Por ello es fundamental señalar que dentro del tema del reconocimiento a la profesión no podemos omitir mencionar la remuneración económica por nuestros servicios. Hay personas muy puristas que quieren deslindar el aspecto de remuneración del reconocimiento. Sin embargo, creemos que hay muchos conflictos de interés que pueden repercutir en la calidad a la atención de nuestros pacientes. Para hablar específicamente de las plazas laborales, nosotros encontramos que existen dos fenómenos que convergen. El primero se refiere a la amplia gama de perfiles en la actualidad que están autorizados, más no necesariamente capacitados, para ejercer labores de física médica. Esto aumenta obviamente la competencia y cuando existe un exceso de oferta, existe una depreciación del servicio. Somos una profesión mal pagada. Lo anterior es lo que ocasiona la deficiencia en el servicio, puesto que un perfil no idóneo puede ser contratado como prestanombres para cubrir requisitos legales que un perfil no idóneo puede ser contratado como prestanombres para cumplir requisitos legales ante los organismos reguladores. Sin embargo, operativamente, su participación puede ser deficiente. En pocas palabras, en términos de contratación, se privilegia al perfil que representa el menor costo, aunque eso signifique una reducción en la calidad. De tal suerte que alrededor del 60% de las contrataciones son perfiles académicos subóptimos, lo cual lleva inevitablemente al cuestionamiento: ¿acaso nuestros pacientes no merecen ser atendidos por el mejor perfil disponible? ¿De verdad se puede pensar que en temas de salud es válida nuestra frase popular "peor es nada"? Por supuesto que no. Es fundamental hacer visible que estas prácticas terminan por incrementar el riesgo en lugar de reducirlo, ya que trabajamos con cuestiones delicadas, tan serias como la radiación ionizante o no ionizante, ambas con sus retos en cuestiones de seguridad, no solo para el paciente, sino para el personal que trabaja en el hospital. El segundo caso es que tenemos que mencionar que hay personas omnipresentes, que tienen hasta 3 trabajos de físicos médicos sin que necesariamente sean contratados
para una misma especialidad de la física médica, es decir, para radioterapia, medicina nuclear o radiodiagnóstico. Esto, indiscutiblemente, levanta cuestionamientos sobre si el trabajador tiene la capacidad y preparación para desarrollarse de forma competente en todas las áreas para las que dice estar preparado. Consideramos que si hubiera un reconocimiento económico justo, es decir, los salarios fueran los adecuados, una persona podría vivir dignamente con un solo trabajo sin necesidad de aceptar más turnos y nombramientos que tal vez no puede cubrir adecuadamente. Sabemos que en este sentido sobran testimonios del descuido inevitable de alguno de los dos empleos. Ahora bien, podemos hablar del empleo en el sector público y en el sector privado. En el sector público sabemos que existen tres principales instituciones de salud pública, ¿no? La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Si revisamos algunos casos, bueno, sabemos que en 2012 se dio un paso muy importante para el reconocimiento de la física médica por parte de la Secretaría de Salud y fue la creación de un nuevo código presupuestal con el nombre de físico médico, con una remuneración similar a la de un médico especialista C. De hecho, dos de nuestros miembros ahora de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, Adriana y Jaime, fueron quienes impulsaron tal acción para el bien de la profesión, con un fuerte respaldo de sus jefes médicos que tenían en ese entonces acceso, decisión de poder dentro de la Secretaría de Salud y fueron muy conscientes de que necesitaban haber hecho este cambio debido al excelente desempeño de sus físicos médicos que estaban trabajando a su cargo. Sin embargo, actualmente en la Secretaría de Salud, la mayoría de los físicos médicos tienen un puesto de físico en hospital, ganando más o menos lo que gana un médico general. Este código es obsoleto, ni siquiera se considera dentro de la rama médica, sino que es una rama afín, además de que no corresponde con las funciones que llevan a cabo los y las físicas médicas ni el área de trabajo, lo cual implica fuertes lagunas legales e irregularidades que las autoridades no desean corregir. Solo el 10% de las personas que trabajan en Secretaría de Salud desarrollando labores de física médica cuentan con la contratación adecuada, con el código adecuado, acorde a sus responsabilidades y funciones, con una paga similar, como ya dijimos, a un médico especialista. Nuestros colegas, de manera individual o colectiva, se han acercado a las autoridades para poder corregir esta injusta contratación en la que se encuentran muchos de ellos. Sin embargo, todos los testimonios compartidos encontramos respuestas similares que todas tienen que ver con el tema de presupuesto. Aunque es cotidiana, no deja de sorprendernos la contratación de perfiles no idóneos. Por el contrario, el hecho de que existan casos en que se continúan solicitando las plazas obsoletas de físico en hospital, aún sabiendo que la persona a la que se va a contratar califica para una plaza de físico médico. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que desde la creación del Código de Físico Médico en 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya creado más plazas de físico en hospital que de físico médico? En cuanto al ISSSTE, la situación es aún peor, dada que no existe un código análogo al de físico médico como en Secretaría de Salud y únicamente existe el de físico. Este hecho acentúa aún más la falta de reconocimiento laboral desde la perspectiva económica, pues la jornada es 25% más corta que en el Secretaría de Salud y por supuesto la paga también lo es. En el IMSS existe una variedad de códigos que incluyen la etiqueta de físico médico. Obviamente dicha variedad pues va ligada a una diferencia salarial sustancial. La existencia de varios códigos promueve desde nuestro punto de vista más confusión, ya que las autoridades, si no están familiarizadas con un solo código de físico médico, pues menos van a estar familiarizadas con 4. La diferencia salarial, obviamente, entre estos códigos es similar al código de físico médico y físico en hospital de Secretaría de Salud, que es alrededor del 40. En el caso del sector privado, los estándares de contratación no tienen más cota que las leyes mexicanas. Lo que llama la atención también es que un físico médico de Secretaría de Salud con plaza de físico médico gana más que algunos de los físicos médicos de los hospitales privados. Esto nos devuelve la misma necesidad de una ley que respete y dignifique nuestra labor desde todas las perspectivas, incluyendo, obviamente, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl, por tu exposición tan completa. A continuación, doy la palabra a la doctora Floralina Tanoira Díaz, quien, por cierto, proviene de un área en la que los físicos médicos es en donde tienen una menor presencia, en donde aún falta una mayor presencia de físicos médicos en la radiología, en el radiodiagnóstico, y bueno, nos da mucho gusto contar con su participación, doctora, dada esta situación, por ejemplo. Sí. Doctora Flor, la pregunta para usted es la siguiente.
¿cómo perciben la figura del físico médico en su gremio, dentro de su gremio, doctora? Y al mismo tiempo, ¿qué estrategias se pueden seguir para que los físicos médicos tengan una mayor visibilidad, por ejemplo, en el área en la que usted se desempeña? Gracias. Mira, yo te voy a contar brevemente la experiencia. Yo soy médico radiólogo, me entrené como radiólogo, hice mi residencia en Centro Médico Siglo XXI, que en ese momento era la residencia, vamos a decir, icónica para mí. Pero ahí conocí a una figura que sin duda ha hecho un antes y un después en la radiología en México, que es Yolanda Villaseñor. Y al irme a hacer el posgrado de radiología oncológica con ella, es donde llega a mi vida como especialista en imagen de oncología e imagen de la mama, la necesidad de tener primero un equipo multidisciplinario y segundo, la exigencia de tener estudios que sean perfectos. Y estoy hablando de la mastografía. Desde 1996, en la ley 158, que fue sustituida por la 229, decía claramente que la mastografía no debía tener errores y que era necesaria la presencia de un físico médico que estuviera eh, viendo que todos los equipos cumplieran y que nosotros pudiéramos tener esa imagen perfecta para hacer nuestro diagnóstico. En ese momento, en el año 2000, se hace la primera reunión para crear la norma oficial 041, que es la norma que rige el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama. Y la doctora Villaseñor luchó mucho para que este punto del físico esté impreso, porque en la 229, si bien dice que debe de estar presente el físico y debe ser quien verifique que en el caso de lo que yo me dedico de mastografía, necesitamos forme parte de nuestro equipo multidisciplinario. No, como bien dijo la maestra Xochitl o doctora Xochitl, perdón, no tenemos forma de exigir en nuestra plantilla la presencia de un físico. Yo soy la responsable de imagen de la mama en el hospital regional de aquí de Mérida y la contratación del físico la hago mediante un contrato que me otorga mi director únicamente por consideración a lo que yo he implementado. Trabajo también en el programa de cáncer en la mujer en la Secretaría de Salud y ahí sí tengo la fortuna de poder tener un contrato con una física que me ayuda. Y también colaboro con los cardiólogos en una clínica particular y al llegar yo, los cardiólogos primero no sabían que necesitaban un físico médico. Cuando ellos hacen estudios en donde hay una sobreexposición y donde tienen un muy pobre conocimiento de la protección radiológica. Yo llego como amiga a platicar con ellos después de un incidente de uno de ellos con radiación y es el momento en el que ellos deben tener todas estas verificaciones de sus equipos, donde necesitaban ellos poder tener la presencia del físico para también llevar una adecuada dosimetría y que, como bien dijeron las anteriores doctoras, no solamente va a repercutir en un estudio de mejor calidad, que finalmente es lo que nosotros firmamos, ¿no? El diagnóstico, sino en el cuidado tanto del paciente como del personal que estamos, ¿no? O sea, nosotros mismos. Y esto creo que es mucha falta de comunicación. Precisamente muchos de mis compañeros no conocíamos la figura de lo que hace un físico hasta, les digo, hasta que yo terminé la especialidad prácticamente. Creo que sí se necesita mayor difusión y mejor conocimiento y sí necesitamos una mayor presión de cualquier persona que esté a cargo de un departamento para las autoridades, para que tengamos un físico
dentro de nuestro equipo de trabajo. Yo aprendí a trabajar con un equipo multidisciplinario y para mí todos son esenciales, el físico y mi técnico, aunque en proporciones diferentes, por supuesto, como han mencionado, pero es que el trabajo es multidisciplinario, yo no puedo trabajar bien si no tengo un buen técnico, no puedo entregar estudios de calidad si no tengo un físico que esté a mi lado y no puedo seguir a una paciente si no tengo a un oncólogo médico o un buen patólogo que vea mis biopsias, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha faltado. A veces no sabemos que necesitamos a toda la gente para poder lograr nuestro objetivo, que finalmente es la atención adecuada del paciente. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la experiencia que usted nos comenta. Y bueno, lo que menciona acerca de la inclusión del físico médico en la norma 041, que es una norma enfocada a cáncer de mama, definitivamente se sospecha que son parte de las acciones que se necesitarían para incrementar la visibilidad y el reconocimiento de esta figura. Muchas gracias, doctora. A continuación, me permito darle la palabra a la maestra Eleni Mitsura. Maestra, la pregunta para usted es la siguiente: ¿cuáles han sido los obstáculos que enfrentan los programas de formación de físicos médicos para concretar el ciclo de formación? Puntualmente, nos referimos al entrenamiento clínico. ¿Qué obstáculos han enfrentado ustedes? Y por otro lado también, ¿qué requerirían los programas de maestría en física médica para poder incluir en sus programas estas residencias de manera formal? Por favor, Muchas maestra. gracias, Adriana. Bueno, para dar una respuesta directa a la pregunta, creo que no están supuestamente destinados, digamos, los programas de maestría en cerrar, en completar el ciclo de la formación del físico médico clínico. Como lo vimos inicialmente en el video que nos presentaron, preparado por la sociedad, la recomendación del Organismo Internacional de Energía Atómica incluye varias etapas en la preparación del físico médico clínicamente cualificado o calificado. Una de estas etapas es el posgrado, es la preparación a alto nivel en el área de la física médica. Y una segunda etapa hacia la práctica clínica como un profesional de la salud sería completar esta formación inicial a nivel de posgrado con una residencia clínica que ya mencionaron, mínimamente de 2 a 3 años de duración, tal como lo tenemos en el área médica. Yo ocupo mucho o me gusta mucho hacer el paralelismo de la profesión del físico médico clínico con el médico especialista. Ellos también cuentan justamente con la preparación, digamos, muy amplia a nivel de pregrado, pero luego hacen una preparación clínica y académica muy extensa, dependiendo de la especialidad, para poder justamente llegar a trabajar en la clínica en las condiciones que se les requiere e incluso paralelamente con lo que debe de tener finalmente el físico médico. Igual si tomamos el ejemplo de las especialidades médicas, cuentan con sus consejos certificadores nacionales para cada una de las especialidades, con un proceso de certificación inicial, con un proceso de recertificación cada cierto tiempo. Entonces creo que este sería el camino también para nosotros, los físicos médicos, a seguir para justamente avanzar en este reconocimiento profesional ya en los próximos años. También me permití hacer una síntesis que, pues bueno, ya se ha adelantado mucho en las presentaciones anteriores, de cuál es la problemática nacional. Ya se ha presentado muchos de estos puntos. Entonces, pues bueno, ya se platicó que tenemos 300 a lo mejor físicos médicos clínicos que trabajan en este momento en el país, pero
cuentan con diferente grado de habilitación o de formación, desde la licenciatura en física y en ingeniería sin especialización alguna, hasta personal que tiene maestría o incluso doctorado en física médica, como también tenemos aquí presente a Xochitl en este caso. No existe un proceso de certificación individual en este momento en el país. Se ha iniciado con la iniciativa, y se lo tengo que reconocer a María Esther, un esfuerzo justamente de promover la certificación internacional a través del Consejo Internacional de Certificación, que está justamente avalado por la Organización Internacional de Física Médica, y varios de nuestros físicos médicos mexicanos están en el proceso, algunas ya, de hecho, dos físicas médicas en México ya han obtenido esta certificación internacional y algunos otros están en proceso. Eso mientras no tenemos en el país finalmente nuestro propio proceso de certificación, y es finalmente un inicio muy, muy valioso, porque en algún tiempo pues estas mismas personas justamente que han tomado esta iniciativa y han hecho este esfuerzo, pues nos van a ayudar a promover esto y a establecerlo también en el país. Bien, el entrenamiento clínico, que justamente pues también se ha reiterado en esta plática hasta ahora, ha sido insuficiente. En los programas, como pues bueno, ya todos conocen, y los que no conocen, pues solamente cubrimos 300, 350, 400 horas, en comparación justamente con la necesidad de entrenamiento que debe de empezar de 1000 horas para arriba, y hablando justamente de 6 meses o llegando a lo que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica de 2 o 3 años, pues esto finalmente es una parte todavía muy, muy reducida. No existen entonces en el país residencias clínicas regulares y estructuradas de acuerdo a lo que marcan los lineamientos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora, el reconocimiento de la profesión también presenta retos en México. Hasta este momento, pues el que reconoce justamente el entrenamiento del físico médico clínico es el órgano regulador. Y para esto, pues bueno, ya lo hemos mencionado, ya lo platicamos previamente, se establecen 3 criterios, 3 requisitos, que es una licenciatura en física o en ingeniería, un curso de protección radiológica y una estancia de 6 meses en un hospital escuela, que en mi conocimiento todavía existen muy pocos reconocidos por la comisión. No conocemos con qué criterios fueron escogidos. Luego, esta situación representa, digamos, una problemática mayor, que a pesar finalmente que estos hospitales escuelas son hospitales públicos, justamente por la demanda que tienen de los físicos médicos, hay cobro de cuotas y hay listas de 2 o 3 años para que un físico médico formado podría acceder a este tipo de estancia. Ya mencionamos también la problemática de salarial, bajo salario, y en muchos casos también una necesidad de trabajar varios turnos, que tampoco es idóneo para este tipo de profesiones. Una falta de reconocimiento todavía por los médicos en las áreas, incluso, y que los físicos médicos por reglamento, por norma, están presentes, todavía no están reconocidos adecuadamente por los colegas médicos. Y por último, una inequidad de género. Un bajo número de mujeres en el campo, incluso hemos escuchado en algunos casos, cuestiones de discriminación en la contratación de físicos médicos mujeres, justamente porque son mujeres, cosa que afortunadamente en este panel no está presente. Entonces me da muchísimo gusto. Entonces estos son los puntos que yo había recabado para aportar en la mesa de discusión. Muchas gracias, Adriana.
Muchas gracias, maestra. Sin duda nos revela otras de las situaciones que son necesarias para lograr este reconocimiento y algunos de los ejemplos o pasos a seguir que podríamos imitar de la parte médica, dado que nuestra formación es bastante similar, como bien usted menciona la parte de certificación, que nos parece también un tema muy, muy relevante. Y bueno, también así como también nos dejó ver las condiciones o la falta de condiciones que existen todavía para que estas residencias se materialicen de manera exitosa. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ahora continúo con la doctora María Esther Brandán. Doctora Brandán, prácticamente las preguntas son las mismas que se le hicieron a la maestra Eleni. Voy a repetirlas. ¿Cuáles han sido los obstáculos que enfrentan los programas de formación de físicos médicos para concretar este ciclo de formación con la residencia o entrenamiento clínico? ¿Y qué requerirían los programas de maestría en física médica para poder incluir en sus programas estas residencias? Por favor, doctora. Gracias, Adriana, y gracias, maestra Mitsura, por responder. Coincido plenamente en lo que ha dicho Eleni, entonces voy a ver manera de enriquecer la discusión aprovechando los 5 minutos, respondiendo directamente. Son cosas distintas. Yo digo que la formación de un físico médico es una obra de teatro en 3 actos. Primero la licenciatura, luego el posgrado, en que la física aprendida en la licenciatura se aplica a la medicina, y luego el entrenamiento clínico. No se pueden buscar atajos para los 3, porque cada uno tiene características, objetivos diferentes y ocurren en etapas diferentes de la madurez de la persona que va a concluir siendo un físico médico cualificado para ejercer su profesión de manera independiente. Entonces, el entrenamiento clínico no es parte de la maestría, nunca se ha pensado que lo sea. De hecho, cuando creamos los programas, que fue con 1 año de diferencia, los de las 2 universidades, lo hicimos, creamos esta residencia hospitalaria como una actividad que le permitiera al estudiante tener un conocimiento del equipo médico y de las aplicaciones básicas, pero nunca como un entrenamiento clínico. De tal manera que no va el entrenamiento clínico y por otro lado no podría ir. Algo fundamental es que nuestras maestrías, tanto la de la UAMX como la de la UNAM, se ajustan a los lineamientos de maestrías, tanto de nuestras universidades como del CONACYT. Es fundamental que nuestros estudiantes cuentan con beca, dado que ambos programas son parte del padrón de posgrados de calidad del CONACYT. Y las maestrías duran 2 años. Y resulta que el entrenamiento debe durar 2 años, de acuerdo a los lineamientos. Entonces, son actos diferentes. Igual que también quiero usar la analogía con las especialidades médicas. Quizás un comentario más, yo estuve participando, dado que aquí no estoy porque estoy reemplazando a mi colega, yo participé con una ponencia en la sesión anterior y hubo una pregunta que yo vi en la lista del chat que no tuve tiempo, que venía dirigida a Eleni y a mí, de un estudiante, me imagino, que decía si él solo con su licenciatura no podía entrar a un hospital como físico médico junior. Yo no sé si la persona esté todavía en el público. Lamentablemente no hubo tiempo para responder esa pregunta. Yo la respondería con otra pregunta. ¿Existe tal cosa como un médico cardiólogo junior? Es decir, el que es simplemente médico, que es el equivalente de licenciatura, pero que no ha hecho su especialidad de cardiología. Eso lo puede hacerlo llamar cardiólogo junior o neurólogo junior. Yo creo que la respuesta cae por su propio peso, y física médica es una especialidad, y por más que sintamos que lo que se logró al incorporar la carrera, el puesto del código de físico médico, hay una equivalencia con un médico especialista y eso lo reconoció la Secretaría de Salud.
Entonces, eso es respecto de que si le podemos pedir a las maestrías que hagan el trabajo que sigue. Ahora, ¿a quién le toca el trabajo que sigue? El trabajo que sigue es un entrenamiento clínico que ocurre en un centro de salud. Muy similar, nosotros hemos reflexionado mucho desde la UNAM cómo encontrar una solución, porque la solución no va a salir espontáneamente. Es el crear residencias clínicas tiene un costo, y hemos pensado que dada la relación que se tiene con la Secretaría de Salud, que siempre ha sido bastante cercana a las necesidades de física médica, lo hablo mirando los 22 años que lleva nuestro programa, que quizás una solución, y lo hemos intentado, ha sido que las residencias clínicas para físicos médicos se organicen de manera similar a las residencias de médicos, y para eso existe una Dirección General de Calidad y Educación en la Secretaría de Salud. Eleni fue parte de un grupo que inició en el sexenio anterior, porque aquí las cosas son sexenales. En el sexenio anterior algo avanzamos, luego hubo un cambio de personal, y habíamos logrado reempujar el proyecto con la actual Secretaría de Salud en el mes de febrero de este año. Y pues ahí ya sabemos lo que ocurrió. Las prioridades en la Secretaría de Salud cambiaron de un día al otro y todo se llamó COVID-19, de manera que eso quedó interrumpido, pero hay alguna esperanza de al menos buscar que sea la misma instancia de la Secretaría de Salud que se encarga de las residencias clínicas, la que pudiera certificar los hospitales y regular el ingreso, obviamente con requisitos, con prerequisitos que son el haber hecho una maestría en física médica previamente. Quiero darle no sé, ¿me acabé los minutos, Adriana, o tengo 2 minutos? Un par Gracias. de minutos. Porque aquí mientras hablaba Eleni hice mis cálculos, saqué mi calculadora para ver porcentajes. Quiero referirme a 2 artículos que fueron publicados en el encierro. Ha sido de las buenas cosas en el encierro. Hubo un trabajo que escribió un grupo de jóvenes físicos médicos, muchos de ellos, no sé si todos ellos, asociados a la recientemente creada Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, cuya presidenta es Adriana, nuestra moderadora en este instante, en que hacen un estudio fantástico, estadístico, sobre la situación laboral de los físicos médicos. Y justamente me llama la atención lo mismo que dice Eleni, pero ahora se los voy a dar en porcentajes. Ellos en estas estadísticas dicen que hay 283 físicos médicos en el país. El 40% de ellos tiene una maestría en física médica. Y el 46% de ellos tiene una licenciatura. El grupo que falta tiene una maestría que no es en física médica, quiero creer que es en física. Quiero creer que provienen del Poli o de la UAP, donde hay maestrías en física con orientación hacia física médica, aunque no son de física médica. De tal manera que estamos hablando que hay 2 maneras de verlo, es el vaso lleno o el vaso vacío. Yo tiendo a ser optimista, así que yo lo veo medio lleno. Quizás alguien más aquí en la mesa me diga, no, doctora, está medio vacío. Lo que yo veo es que los graduados de los programas sí tienen un trabajo y son muy apreciados en aquellos servicios en que se requiere alguien que verdaderamente sepa. Hay jefaturas de servicios de física médica que ocupan solamente quienes tienen el posgrado en física médica. Las necesidades son muy grandes. Y ahí me dirijo a la segunda publicación, en la cual yo soy uno de los autores, en que se nos invitó a hacer un análisis sobre cómo el desarrollo de la radiooncología en México en los últimos 20 años podía había manera de conectar
el desarrollo de la radiooncología, porque en radioterapia es donde no hay radioterapia sino un físico médico, con el desarrollo de la física médica en el país, y también se publicó en el mes de junio, ¿no? O agosto, y ahí aplicamos una herramienta de cálculo para estimar cuántos físicos médicos se necesitan. Existen herramientas de cálculo. Yo solo he participado en estimaciones para radiooncología, a pesar de que mi área de investigación es también la mamografía, soy socia de la doctora Villaseñor. Nuestro estudio, lo que hicimos fue pensar que México era un gran hospital, con todos los equipamientos que nos dan tanto las bases de datos de DIRAC, de la IAEA, como de CENETEC en México, y estimamos, dado ese equipamiento y el nivel de avance o de la técnica, de modernidad de la técnica, cuántos físicos médicos se necesitarían. Y el resultado fue 345, apegándonos a la realidad. Es decir, todavía hay un déficit de físicos médicos y como lo dijo Xochitl en otros términos, el sector, el país ha tenido que, ella dijo, a bajar los estándares. Yo siento que nunca ha habido estándares, así que no creo que se hayan bajado. Simplemente contrataron a quien podían contratar y resulta que el 46% de los físicos médicos solo tienen una licenciatura, es decir, no han tenido una especialidad. Es como si estuvieran trabajando como cardiólogos, siendo simplemente médicos. Eso es todo lo que quiero decir. Los riesgos, o más bien no es los riesgos, es lo que el país pierde. El país invierte en equipamiento avanzado. Hay cyberknives, gamma knives, tomoterapia, IMRT, en fin, braquiterapia de alta tasa de dosis, y resulta que estos equipos, estas inversiones están siendo subutilizadas, porque para sacarle todo el partido por lo cual uno pagó un superprecio, se requiere de recursos humanos altamente calificados. Y resulta que el 46% de los médicos solo tienen una licenciatura, en que no recibieron ninguna educación o entrenamiento sobre cómo aplicar la física a la medicina. Muchísimas gracias, me disculpo si tomé, pero no venía preparada, entonces la improvisación me llevó a ir más allá. Gracias, Adriana. Muchas gracias, doctora. Y sin duda lo que usted nos comenta sobre, bueno, realmente en manos de quién está materializar las residencias, es muy, muy interesante lo que nos comenta usted sobre el área de la Secretaría de Salud, encargada de, o quien podría representar, o quien podría tomar la batuta en esto, sería la Dirección General de Calidad y Educación. Llegamos a un primer paso positivo en febrero. Sí. De hecho, en fin, eran terriblemente, las noticias eran muy buenas, ¿ya? Y la decisión se iba a tomar en marzo 2020. Entonces, hay un evento por cierto, tú vas a ser invitada, Adriana, como presidenta de la sociedad, a un evento de la Academia Nacional de Medicina. El próximo viernes hay una sesión dedicada a radioterapia en México, que va a ser virtual, y tiene relación con la publicación de este estudio que hicimos. Va a haber radioterapia desde la perspectiva del médico radiooncólogo, de los técnicos, de los físicos médicos, de todo el equipo médico, y solicité que se volviera a contactar a esa Dirección General de la Secretaría de Salud, usando este evento como excusa para reactivar la comunicación. Yo creo que han pasado 7 meses y quizás ellos ya puedan estar pensando en otros asuntos que no sea el COVID.
pero ahí vamos, o sea, hay que las cosas se están moviendo Que sí. lentamente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, hasta este momento de la mesa, cada una de las participantes nos ha revelado datos muy interesantes, datos muy importantes, y bueno, han puesto de manera muy adecuada los puntos sobre las IES en cuanto a los problemas y retos que tenemos los físicos médicos. La siguiente parte de la mesa consiste en, bueno, vamos a proponer, vamos a tratar de encontrar cuáles serían las estrategias para abordar estos temas, para de verdad poder avanzar o dar a un paso, una mayor cantidad de pasos hacia la solución de estos problemas. Creo que la información que nos han dado todas nuestras participantes enriquece mucho, no nada más a la misma mesa, sino a todo el público que nos está mirando y que definitivamente tiene un interés mayúsculo en estos temas. Entonces, la siguiente pregunta, el orden de participación va a ser el mismo. Comenzamos con la maestra Suemi y la pregunta sería la siguiente. ¿Qué medidas específicas se pueden tomar para lograr una mejor integración y reconocimiento del físico médico como un profesional único y esencial en el sistema de salud? Suemi, te pediría que nos dijeras al menos, no sé, una estrategia, un par de estrategias para abordar estos puntos, para abordar esta parte. Por favor, Suemi. Tu micrófono. Bueno, es notorio que debido a que el puesto podemos pensar que el puesto es relativamente nuevo para las instituciones de salud, se puede pensar que se desconocen las funciones del físico médico. En mi caso, yo he escuchado en mi área de trabajo y en otros lugares, he escuchado preguntas como, ¿qué es un físico médico? ¿Qué hace un físico médico? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Es un físico médico un ingeniero biomédico? ¿Hace lo mismo que un ingeniero biomédico? Y también he escuchado, me ha tocado que me han dicho que tú eres físico médico, tú eres personal administrativo, no eres personal que deba de estar en el área, en la rama médica. Pero resulta que, para mi sorpresa, pues sí, definitivamente estamos dentro del catálogo de puestos y salarios, el catálogo sectorial de la Secretaría de Salud. Pues el puesto de físico médico sí está definitivamente dentro de la rama médica. Entonces, este tipo de cuestiones son muestras de que no necesariamente en todo el país, pero al menos en la región del sureste, se desconoce la labor y el perfil del físico médico en los sistemas de salud. Y, por supuesto, como se desconoce el perfil, pues también no se conoce no se reconoce la importancia de estos profesionales dentro del área clínica. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer y yo pienso que si las autoridades no saben cuáles son las responsabilidades, difícilmente van a reconocer al físico médico como un personal esencial. Si también desconocen los criterios internacionales en cuanto a la formación académica, entrenamiento, y bueno, que el entrenamiento debe estar de acorde a lo que se realiza, a las decisiones que se tienen que tomar dentro del trabajo, pues entonces se van a seguir llenando los puestos con personal que quizá no cumpla necesariamente con el perfil. Entonces, pienso que el primer paso para integrar y reconocer al físico médico en el sistema de salud tiene que ver con la difusión de la información, es decir, que se dé a conocer el perfil entre las autoridades de salud, los médicos de las especialidades afines y, por supuesto, los consejos certificadores, el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, Consejo Mexicano de Médicos Nucleares, Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia. Entonces, nos tenemos que acercar también a estas entidades para ayudarnos, para que también se difunda qué es lo que nosotros hacemos y por qué nosotros somos importantes en el área de la salud. Entonces, ya también han mencionado que ya hemos platicado de que no existe una certificación como tal en México. Entonces,
pues los puestos se llenan con perfiles, diferentes perfiles, de acuerdo con la publicación, de acuerdo con las publicaciones, se llena con personal que no cumple con los requisitos o que sean de diferentes áreas afines, ingenierías, quizá carreras truncas. Entonces, sí es necesario preocuparnos por ir cumpliendo poco a poco con las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, necesitamos contar con una formación académica de posgrado en física médica y un entrenamiento clínico supervisado para que podamos llegar al nivel de físicos médicos cualificados. Entonces, la difusión, yo pienso que la difusión de las actividades de los físicos médicos en las universidades e instituciones educativas van a permitir concientizar a los estudiantes de las licenciaturas, tanto de medicina como de física, qué es lo que se necesita para lograr, para lograr tener personal calificado dentro del área clínica. Entonces, pienso que la difusión en estos rubros es importante. Por otro lado, es necesario lograr que las autoridades de salud apoyen la creación y la acreditación de programas de residencias de física médica. Es lo que platicaban la maestra Eleni y la doctora Marister. Entonces, necesitamos que las Secretarías de Salud también apoyen para que se puedan generar estos espacios para los residentes, para generar una residencia similar a la de el área médica. Entonces, es necesario que trabajemos en la creación de un sistema nacional de certificación. Tenemos que dar los primeros pasos y que este sistema ayude a evaluar las habilidades, conocimientos y competencias de los físicos médicos clínicos que también nos encontramos laborando en este momento. Y entonces, estos requerimientos, yo pienso que deben de ser concordantes con las recomendaciones internacionales y equivalentes y si vamos a tener una certificación, vamos a trabajar en tener una certificación, debe de ser equivalente a certificaciones internacionales establecidas. Y por supuesto debe de ser respaldada por las autoridades de salud. Entonces, eso es todo. De acuerdo, Suemi. Entonces, bueno, muy bien puntualizas que las estrategias serían, en primer lugar, la difusión de la figura del físico en todos los niveles y en todos los públicos. Una segunda estrategia que planteas es la creación ya por fin la creación de un programa de residencias, algo que ya fuera más universal en nuestro país. Sería, en este caso, retomar quizá los trabajos que ya habían empezado la maestra Mitsura y la doctora Brandán, los correspondientes programas de formación de físicos médicos. Y una tercera estrategia que nos planteas es la certificación nacional y comenzar a generar este programa nacional de certificación de físicos médicos. Muchas gracias, Suemi. Muchas gracias. Noto que ya están haciendo bastantes preguntas en la sección de Q&A, entonces no necesito decirles que pueden hacer sus preguntas. Tenemos un tiempo pensado de 30 minutos para responder estas preguntas, entonces, bueno, me voy ahora con las siguientes participantes de la mesa y la pregunta es la misma para todas. Sigo con la doctora Xochitl López. Xochitl, por favor, una estrategia, un par de estrategias para lograr un mayor reconocimiento de los físicos médicos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Suemi, ¿no? La difusión de la figura del físico médico en todos los ámbitos, pero también creo que pues justo algo muy importante es que las autoridades, bueno, como las autoridades no nos escuchan mucho, a lo mejor tener un buen contacto con los médicos, ¿no? Que sean los médicos también nuestro trabajo, nuestro equipo de trabajo, ¿no? Quienes sean los que nos apoyen, que apoyen la figura como tal del físico médico, sabiendo, ¿no? Ya todas las implicaciones que hemos mencionado, ¿no? Que el puesto de físico en hospital pues realmente no existe en el mundo y que necesitamos, si no hay estándares, como dijo la doctora Brandán, crear nosotros nuestros propios estándares, sobre todo para el beneficio del paciente. Entonces, tener a nuestros
las sociedades médicas, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, lo mismo para los técnicos radiólogos, que son nuestro equipo de trabajo, como lo mencionó la doctora Tanoira, justo porque pues todo está relacionado, necesitamos al final que el paciente se vea beneficiado. ¿Por qué? Por todo un equipo de trabajo que tenga los más altos estándares para poder hacerlo. Necesitamos que nuestros mismos colegas nos reconozcan, ¿no? Reconozcan esa figura del físico en todos los ámbitos y para todas las especialidades de los médicos también, como ya mencionó, de los cardiólogos. Yo en mi caso puedo mencionar también a los anestesiólogos que también se encuentran expuestos a radiación, ¿no? Y difundir esta figura para que sea una figura reconocida a nivel nacional. No voy a tomar más tiempo, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Suemi y agregar un poco más al reconocimiento con nuestros compañeros de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Xochitl. Lo que dices es bastante importante. Apoyarnos también de todo el personal de salud que nos rodea y que forma parte de los equipos de trabajo a los que pertenecemos sería una excelente estrategia, sin duda, para lograr mayor visibilidad empezando en casa y de ahí buscar una mayor extensión. Gracias, Xochitl. Doctora Flor Tanoira, ¿usted qué nos sugeriría? ¿Usted qué estrategia propondría para incrementar la visibilidad y de esta forma lograr un mejor reconocimiento? Yo tomando el ejemplo que aprendí de mi maestra, la doctora Villaseñor, y dado que he tenido el privilegio de ser presidenta del Colegio de Radiología de Yucatán, en todos los eventos académicos que he podido realizar, he invitado a un físico médico. En este caso, he invitado a Iván Rosado, que tengo el privilegio de conocer y además tuve la facilidad de poder incluirlo tanto en el programa académico del Congreso Regional del Sureste como en diferentes pláticas a los que lo hemos llamado, y también ha participado en el Congreso Internacional de Ultrasonido, dando a conocer precisamente el trabajo del físico médico, no solamente en todas las innovaciones que pueden hacer y que a nosotros nos facilitan la vida y el trabajo, sino también como parte importante del equipo multidisciplinario que formamos en imagen, ¿no? Yo esto, de verdad que oncología es el área en donde más fácilmente se está logrando. Sin embargo, radiología es todavía un espacio en el que creo que lo podemos lograr, ¿no? Tenemos todavía mucho que aprender, mucho que enseñar a todas las generaciones y por lo pronto a los residentes que están en formación aquí en los 2 hospitales del sureste, la física que trabaja conmigo en la Secretaría de Salud tiene un espacio para enseñarles desde protección radiológica, que son los indicados para hacerlo y que para nosotros es una necesidad. O sea, nosotros estudiamos una residencia en radiología, sin embargo, así como han mencionado que no hay un estándar nacional para todos, tú dependes mucho de qué hospital te formaste, lo que te enseñen, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha ocupado en estos años que estoy como presidenta del colegio es que los médicos radiólogos que se están formando tengan esa oportunidad de aprender física, porque nosotros aprendemos radiología de una manera clínica o práctica con las horas de trabajo que pasamos en el hospital, aprendemos a leer estudios, pero no sabemos todo lo que tiene o lo que implica la calidad de ese estudio, ¿no? Y por eso también tenemos muchos problemas con médicos radiólogos que leen cualquier cosa, que firman cualquier cosa, y que en el caso específico de la mastografía tenemos que ser muy, muy, muy exigentes y tenemos que ser nosotros también personas que pongamos el estándar, ¿no? No podemos aceptar cualquier estudio y no es una pesadez, ¿no? Porque a veces nuestros jefes o los directores de los programas lo que quieren son números, ¿no? Que un médico radiólogo lea
200 mastografías en una hora, cuando en realidad en muchas ocasiones tenemos que enseñarles a estas personas que la calidad no se sacrifica por la cantidad, que a veces 200 mastografías mal hechas lo único que hacen es radiar a 200 mujeres a las cuales no les vamos a detectar un cáncer de mama, ¿no? Y esto ha sido una de las explicaciones con las que yo he podido lograr que se contratara a la física que trabaja conmigo en el programa de cáncer en la mujer y que eventualmente le paguen al físico que va a revisar mi mastógrafo cada 6 meses, porque tengo esta razón para entregarle a mis directores. Usted expondría a su esposa, a su hija, a su madre, a un estudio que solo va a radiar a la mama y no va a servir para el diagnóstico? No, por supuesto que no. Entonces necesito un físico que verifique que mi aparato le da solamente 3 Gray por mastografía, que tengo la calidad óptima para yo poder entregarle a usted un resultado óptimo. Creo que no hay mejor prueba del trabajo de un físico que cuando yo les digo a ellos lo que significa en calidad el que yo tenga el apoyo de ustedes. Y las puertas, al menos para ustedes en el sureste, a través del Colegio de Radiología del Estado de Yucatán, están abiertas, y así lo haré en la voz que tengo en la Federación Mexicana de Radiología, porque estoy convencida de que su trabajo es necesario para que yo pueda hacer mejor el mío. Definitivamente, doctora, muchas gracias. Y bueno, nuevamente usted enfatiza que justamente difundir la figura del físico médico a través también de su participación en congresos o reuniones médicas, congresos de índole médica. Sin duda los físicos médicos también deberíamos integrarnos más en estas actividades y también involucrarnos quizá un poco más en las labores de enseñanza de nuestros propios hospitales o centros de trabajo, porque a través de difundir nuestro trabajo es como mejor, o muy seguramente podremos darnos a conocer más con esto. Gracias, doctora Flor. La misma pregunta, maestra Eleni, ¿qué medidas específicas se pueden tomar para lograr una mejor integración y reconocimiento del físico médico como profesional único y esencial del sistema de salud? Un par de estrategias, una estrategia así muy específica, ¿qué nos diría usted? Gracias, sí. Mire, muy importante la aportación y todos los comentarios que han hecho las panelistas el día de hoy. Yo voy a retomar el último punto que hacía la doctora Tanoira, justamente del conocimiento por parte del equipo médico. Aparte de las 2, 3 especialidades médicas que están cercanas a nuestro trabajo, sobre todo con radiaciones, entonces los médicos nucleares, los radiólogos y los radiooncólogos, pues todos los demás no tienen ningún conocimiento prácticamente de lo que es el físico médico, ni siquiera conocen la existencia, creo yo. Entonces, una estrategia muy importante que quizás no la podemos resolver en este momento, pero la podemos tener presente para plantearla quizás a mediano o a largo plazo, pues es educar desde la base. Entonces, hay que introducir desde la carrera de medicina conocimientos sobre física aplicada en medicina, no solamente las especialidades que tienen que ver justamente con las aplicaciones radiológicas, sino también para cualquier médico. Mencionaron anestesiólogos, mencionaron otras especialidades que también no es muy común que trabajen con radiaciones y menos conocen al final de cuentas cuál es el papel que podría tener, o no solamente un físico médico, incluso los ingenieros biomédicos que trabajan en las áreas hospitalarias donde tienen que ver con mantenimiento de equipos y demás. Entonces, falta justamente una educación sobre las aplicaciones de la ciencia básica en la medicina, creo yo, un poquitito más amplia. Ahora, sobre la cuestión del reconocimiento de la profesión del físico médico, alguna estrategia que se me ocurre es que pues la regulación de
de la profesión debe de pasar a la Secretaría de Salud, como hemos mencionado anteriormente en esta mesa. Luego, pues, si se crean, a final de cuentas, algo parecido como las especialidades médicas, pues se deberían de crear dentro de las instituciones hospitalarias reguladas por la Secretaría de Salud, plazas de especialidades de física médica, de formación finalmente clínica de físicos médicos de 2 o 3 años. En el ejemplo, igual a las especialidades médicas, pues sería muy bueno que estas fueran remuneradas, ya que finalmente los que ahí se forman vienen ya con los antecedentes de la preparación académica y pueden aportar justamente como lo hacen los médicos residentes al trabajo clínico. Entonces, pues pueden trabajar y estarse formando al mismo tiempo. Acordamos que cada especialidad, bueno, la física médica tradicionalmente consta de 3 especialidades: en medicina nuclear, en radiodiagnóstico y en radioterapia. Entonces, la especialidad debe de ser por área. Entonces, pues bueno, cada físico médico debe de escoger el área de su interés o también, pues finalmente, donde piensa que mayor va a tener la posibilidad de trabajar y ahí finalmente realizar su formación clínica. Todas las especialidades también, justamente la cuestión de la formación clínica de física médica debe de contar con aval universitario. Eso es muy, muy importante también de tenerlo presente. Y un último comentario. Yo creo que el papel de las sociedades profesionales es muy importante. Entonces, justamente la recién creada Sociedad de Físicos Médicos en Medicina, creo que hacía falta, o sea, de tener una sociedad de las personas, de los físicos médicos que actualmente están trabajando en la clínica. Y entonces, pues este tipo de sociedades profesionales, como también en las otras profesiones, también para la profesión del físico médico va a ser muy importante, tanto para el reconocimiento de la profesión, la defensa de la profesión y también en apoyar, en negociar una mejor remuneración como resultado justamente de este reconocimiento y de este apoyo. Gracias, esto quería yo comentar. Muchísimas gracias, maestra. Retomo lo que digo, las estrategias que usted sugeriría son formar más y mejor desde las bases, no solamente a los médicos de las especialidades afines a nosotros, sino a los médicos en general, que se concretara la formación del programa de residencias en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades que la tienen las residencias médicas. Las especialidades médicas, inclusive comentaba usted sobre el pago o el apoyo económico durante el periodo de residencia, tal y como son los médicos especialistas o los médicos especialistas en formación que reciben una remuneración durante este periodo de formación también. Y bueno, remarca usted el papel de las sociedades médicas para apoyar y retomar el trabajo necesario para la solución de estos problemas. Muchas gracias, maestra. Y por último voy con la doctora Brandán. Doctora Brandán, ¿qué estrategias se necesitarían para lograr esto, para lograr este reconocimiento del físico médico como una figura, un personal de salud único e imprescindible? Gracias. Bueno, yo creo que hay tantos problemas que atacar. Bueno, no son tantos, son varios, ¿ya? Hay varios problemas que atacar y habría que determinar una estrategia y un estratega para cada uno de ellos, dependiendo en qué somos buenos, ¿no? Sin duda, la formación de esta nueva sociedad debería ser respirar aire fresco en el tema, porque yo creo que ustedes tienen el entusiasmo y la pasión propia de la juventud, la ilusión también de la juventud, y eso les va a permitir sin duda llegar más lejos. Nosotros hicimos cuando teníamos su edad nuestras propias luchas, llegamos, avanzamos,
no había nada, ¿no? Antes que los programas de maestría se crearan. Y yo confío plenamente en que ustedes van a hacer una diferencia. A mí me gustan los documentos escritos, ¿ya? Porque permanecen. Hoy en día, documento escrito no necesariamente requiere papel, pero hay algo que en inglés, y tengo aquí abierta la Wikipedia, ¿no? Que es la fuente de sabiduría absoluta en estos tiempos, hay algo que en inglés se llama white paper y que en castellano acabo de verlo, se llama libro blanco. Ustedes han demostrado, ustedes, la Sociedad Mexicana de Físicos de Medicina, han demostrado que se pudieron organizar, que tienen una página web fantástica, dinámica. Yo me pregunto si ustedes no podrían asumir la coordinación de la elaboración de un libro blanco sobre la física médica en México, ¿no? O sea, nos acercamos, o sea, estamos a 22 años de la creación de nuestro programa, a 23 de creación de la UAMX, nos acercamos peligrosamente a 25, que es un lindo número. No podríamos pensar en poner todas estas ideas hermosamente por escrito en un documento que se le pueda dar el enlace a un médico. De repente nos topamos, para mí ha sido todo un descubrimiento el escuchar a la doctora Tanoira, aunque seguramente Iván Rosado, que trabaja en mi grupo, ya me la había mencionado, simplemente el nombre no lo había registrado, de ver a una radióloga tan que entiende también cuál es el problema, ¿no? Y que está dispuesta a dar una mano. ¿No podríamos escribir las cosas básicas, las recomendaciones básicas en un lenguaje muy simple y luego describir la situación mexicana aprovechando que hemos hecho 2 trabajos? Solo faltaría complementar el trabajo estadístico con un estudio que va a ser muy fácil porque son tan pocos los físicos médicos en el área de imagen que ha de ser muy simple hacer estadísticas de cuántos hay y correr la máquina de la IAEA para ver cuántos debería haber y dictar unas líneas posibles para que si ese documento cae en manos o en ojos dispuestos a ayudar, sirviera como sustento, ¿no? Como, no sé, esa es mi propuesta porque yo veo que en esta mesa se han dicho cosas que nunca yo había escuchado, en el sentido de que provienen de varios sectores. Yo creo que ya hay una madurez, los 20 años más, los 20 y más de las maestrías y o sea, ¿se dan cuenta lo que son los números? Les ha caído el 20, 154 maestros en ciencias de la UNAM, más 86 maestros en ciencias de la UAMX, nomás sumemos los maestros, 150 más 86 son 200, ¿qué quieren? 40, 240 es mucho. Y la voz de 240 y luego le sumamos a los 22 doctores, ¿no? De Toluca, es una gran voz, o sea, debería tener un gran peso. Yo creo que ya llegó el momento de empezar a hablar más fuerte. Y yo creo como propuesta concreta algo escrito, además de los negocios en que cada uno, todos estamos empujando, cada uno desde su propio medio. Les digo, quizás lo del viernes de la Academia Nacional de Medicina puede ser muy importante, ¿no? Porque son los médicos, estoy totalmente de acuerdo con Eleni, tenemos que transformar a las sociedades médicas en nuestros aliados, porque estamos todos luchando por lo mismo, que es un servicio de calidad que mejore la salud del pueblo mexicano. Y ya tenemos resultados que mostrar, 240 maestros en ciencias, no es un juego, ¿ya? Que no nos digan, no, es que ustedes no los podemos nombrar en la norma, porque ustedes todavía son muy pocos, ¿no? Que eran
las disculpas que escuchábamos a inicios de los años 2000, en que las normas oficiales mexicanas usaban eufemismos para no nombrar al físico médico, ¿no? Y le llamaban profesional con conocimientos de física por favor, en las aplicaciones médicas, por favor, eso se llama físico médico. Ah, sí, pero en México no hay. Pero resultaba que ya había, pero eran pocos. Yo creo que ya no hay pocos, ¿no? Así que pues yo iría por ahí, en algo que quede escrito, y me parece que la página de ustedes sería un lindo sitio para que residiera eso, y el trabajo va por muchos, o sea, educación, ya se mencionó educación, pero educación de médicos. Luego, educación, necesitamos más maestrías, eso se discutió. Y tienen que ser maestrías, no queremos licenciaturas en física médica, no busquemos atajos. No tiene sentido buscar atajos cuando se ha demostrado que hacer las cosas bien se puede, ¿no? Con 200 o lo que sean, ¿no? Graduados, 300 y tanto. Educación, o sea, educación a 2 niveles, hay trabajo a nivel de las residencias y hay trabajo a nivel de la certificación. Ya hay 2 personas certificadas en México, internacionalmente. Faltan, ¿qué? Otras 2 para que eso se transforme en consejo, ¿ya? 4 personas certificadas ya son un consejo, o un protoconsejo, ¿no? Y podemos de una vez, sí, seguramente la doctora quiere, ella sabe de eso, y empezar a fomentar un proceso de certificación. Me daba yo cuenta en las preguntas, quizás lo vamos a discutir después. Alguien preguntaba, pero es que no es dar un cheque en blanco que el físico médico, no, lo que queremos es que no baste con el grado y con el título y con la residencia, sino que se requiera de un examen individual, de certificación individual. ¿Ya? Eso es lo que va a garantizar la calidad o las aptitudes del individuo. Entonces hay muchos aspectos. Yo digo, ¿por qué no tratamos de ponerlos todos en un documento? Yo he escrito ya tantas cosas, ofrezco juntarlas, mandarlas para que alguien haga un gran collage de lo que ha hecho Eleni por su lado, y ustedes, y hay socios. Somera, yo creo que va a tener su próxima reunión en Mérida, en marzo. Se reúne Somera, quizás se podría acercar. Y son los médicos radioterapeutas. La doctora pedía la palabra cuando yo hablé de colegio. Quiero mencionar, Sí, bueno, muchas gracias. perdón, que en la norma 229, Perdón, muchas gracias. sí, Adelante, nada más doctora. quería Sí. mencionar lo que decía la doctora, que en la norma 229 en 6.3.5.1.1.3 dice copia certificada de título profesional de algún área médica, físico, matemática, química o biológica, lo cual hay que cambiarlo, ¿no? Hay que borrarlo y poner claramente el nombre. Y como dice la doctora, siempre se ponen estas cosas con la disculpa de que no tenemos suficientes especialistas o suficientes equipos o suficiente algo para cumplir. Pero creo que... La norma de radioterapia, sí, no, perdón, la 002. Sí, yo sé que usted se refiere a radiología. Le cuento que la única norma en que el físico médico está nombrado por su nombre es la 002 de radioterapia. ¿Y cómo costó? ¿Cómo costó? Porque las discusiones eran siempre esas. Ah, no, es que no hay. ¿Quién es un físico médico, no? ¿Cómo que le vas a llamar físico médico? Llámale físico especialista, ¿no? Y de ahí, pues, entra todo. E igual la norma sigue siendo muy, muy light en cuanto a exigencias de presencia de físicos médicos en radioterapia, pero es lo más que se tiene en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo de que
si ponemos estas cosas y despertamos conciencias, la próxima vez que se discuta una norma, vamos a tener no solo los físicos estar defendiendo el punto, sino que también vamos a tener aliados entre los médicos. Muchas gracias, doctora Brandán, y nuevamente, doctora Flor. Sin duda lo que usted nos comenta, doctora, sobre escribir esto en algunos libros blancos, ya no dejaríamos al aire tantas ideas que ya están muy maduras y que bien podrían ya quedar escritas y difundirse. Me parece una excelente propuesta. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Veo que ya hay cerca de 10 preguntas, quizá más. Entonces, me voy a ir por la pregunta que más votos tiene y les pediría que tal vez alcancen a contestar una pregunta cada una de ustedes. Yo creo que podríamos hacer eso. Entonces, la pregunta, quien guste tomar la palabra, por favor. La primera pregunta tiene 7 votos. La hizo Eduardo Ortiz y es: ahora 9. ¿Qué acción colegiada se debería tomar ante la proliferación de programas como el de la licenciatura en física médica, equivalentes a una licenciatura en cardiología? ¿Quién nos responde esta pregunta, por favor? ¿A quién le gustaría responder? Maestra, por favor. Yo quisiera dar mi opinión, quisiera en esto. Es muy importante de ser congruentes, o sea, siempre tener un objetivo claro y unas bases sólidas. Entonces, pues de lo que hemos mencionado desde el inicio de esta mesa de discusión, desde la presentación que nos hicieron el favor de hacer en video sobre qué es el físico médico, pues un físico médico no podría tener solamente la licenciatura, no importa cómo la llame. O sea, por congruencia, por recomendaciones internacionales, por justamente el libro, digamos, la Biblia que tenemos a final de cuentas del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde nos define qué es el físico médico, cómo está formado, cuáles son sus responsabilidades en el área clínica. Pues no tiene ningún sentido que hablemos de licenciatura en física médica. El único que sí tenemos que hacer es insistir en ser justamente congruentes, ¿no? Y no tratar de inventar, al final de cuentas, cosas que ya están establecidas en otros países desde hace muchísimos años y aquí en México también, que las llevamos trabajando, y no me va a dejar mentir María Esther, estos esfuerzos a final de cuentas de tomar atajos, pues no siempre tuvimos el éxito de parar estos atajos, pues pero a final de cuentas hay que tratar a final de cuentas de no tener este tipo de cosas que sucedan y pues en la práctica ya clínica, en el ejercicio de la profesión, pues si hacemos a final de cuentas todo lo que hemos platicado en esta mesa, pues sería un paso la licenciatura en física médica quizás para la formación ya de un futuro físico médico como lo hemos definido. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta, que con más votos, es para la doctora Xochitl y la hizo Nancy García Zúñiga. Xochitl, ¿qué nos garantiza la homologación del reconocimiento de la profesión del físico médico? ¿No sea un cheque al portador para aquellos perfiles subóptimos que tienen varios trabajos? No, justo como lo mencionó la doctora Brandán, pues no va por ahí el asunto, ¿no? Queremos levantar estos estándares. Yo creo que actualmente en la clínica hay muchísimos físicos médicos que merecen un salario justo porque hacen las labores correctas en su trabajo, que hay muchísimas cosas subóptimas como gente sin maestría, sin la capacitación, sin todo esto, pues es diferente, ¿no? A lo que yo me refería es justo a dar este impulso hacia la gente que merece
que sea reconocida por lo que es un físico médico como tal en la clínica. No creo que vaya por el otro lado, yo creo que es justo esto, como hablamos, ¿no? La certificación puede ser un paso muy importante, ¿no? Que obviamente está dentro de nuestras ideas que tenemos en la sociedad, ¿no? Eso es definitivamente impulsarlo, pero creo que actualmente existimos, y me incluyo, muchos que estudiamos un posgrado, que trabajamos, que hacemos las labores que son correctas, ¿no? Y que necesitamos que se nos reconozca como tal, como una figura del físico médico, un físico en hospital. Y nada más quiero añadir sobre la pregunta pasada, yo creo que esos programas van a seguir proliferando porque así es la vida y no simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nuestros aliados con los médicos, tratar de blindar ese aspecto, ¿no? Decir, nosotros queremos físicos médicos, no quiero un licenciado en física médica, no, yo quiero a alguien que tenga toda la capacidad para realizar el trabajo y las labores del físico médico. Eso es todo. Muchas gracias, Xochitl. La siguiente pregunta con más votos la hizo Olga Olinka Galván de la Cruz y a quien quiera contestar, a quien guste contestar, excepto la maestra Eleni y la doctora Xochitl, que ya nos ayudaron con esto. ¿Creen que el problema sea legal? Es decir, si por norma se exigiera un físico médico capaz, ya no se abarataría el trabajo de un físico médico, suponiendo que existen suficientes. ¿A quién le gustaría contestar? Doctora, por favor, gracias, sí. No estoy segura de entender totalmente la redacción de Olinka, pero me quiero imaginar que ella dice, le da susto de que por norma se exija tener un físico medio capaz. Yo creo que el camino está trazado, y lean el librito azul que sigue siendo válido el uno, ¿no? Y ahora, por cierto, la Biblia será ese, pero hay otros libros equivalentes a la Biblia, que son las posturas de la Federación Europea de Física Médica. Toda Europa se rige por un conjunto de lineamientos que se han dado ellos, los europeos, para Europa, y por supuesto el modelo es el mismo, en efecto tiene 4 actos, ¿no? Licenciatura, posgrado, entrenamiento y luego experiencia para transformarse en experto. En Europa existe la calificación de experto. La APM para Estados Unidos es el mismo modelo, es que no hay otro, no hay que estar, como dije, buscando atajos. Entonces, ese modelo, Olinka, luego requiere de que el individuo se certifique individualmente. El individuo sacó una licenciatura y tú podrías decir, bueno, sí, pero es que no cualquiera con licenciatura, porque yo sé que hay profesores barcos. Ok, el individuo sacó una maestría, el individuo aprobó una residencia estructurada, como se dijo, y probablemente tiene su experiencia, y aprueba un examen de certificación. Averigüen en qué consiste la certificación que han obtenido sus 2 compañeras que ya aprobaron. Son 3 exámenes. O sea, no es nomás muestra tus papelitos para tener derecho al examen. Y ahora aprueba el examen. Parte 1, conocimientos generales de física médica, escrito. Parte 2, conocimientos generales de física médica en una de las 3 especialidades, escrito. Parte 3, con habilidades en la práctica adquiridas en la clínica, ¿ya? Oral. Yo no veo cómo se te va a colar el trabajo de un físico médico. Quizás no entendí la pregunta, Olinka, pero yo creo que ese es el camino y ese es el camino que siguen los médicos. Entonces, yo creo que eso nos debería ayudar a definir una estrategia, ¿no? Y a crear las alianzas necesarias. ¿Listo? Yo creo que lo que se refería era que igual, aunque tengamos una certificación, probablemente vayan a seguir contratando a gente con licenciatura, ¿no? Que a lo mejor hasta que la ley realmente lo exija, pues este problema puede terminar. O hasta que el médico del servicio diga yo lo quiero certificado.
Para mí, saben, yo hago aquí IMRT, yo hago VMAT, tengo la vida de mi paciente en mis manos. Yo quiero que mis físicos sean todos certificados. Y quizás así empezamos la doctora Tanoira. Sí, yo digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero nosotros que sí tenemos un consejo, que sí nos certificamos, y en especial cuando yo comencé a hacer radiología oncológica, se peleó para que el consejo certificara a quienes leíamos mastografía. Se hizo una subespecialidad que no existía porque considerábamos que era un área tremendamente necesaria y diferente a lo que aprendía un radiólogo general. Y hoy día tenemos un gran pleito, un pleito muy largo y muy duro con los ultrasonografistas. Yo entiendo lo que ustedes dicen porque nosotros, siendo médicos, haciendo radiología, o sea, tenemos 3 años en el hospital viviendo y aprendiendo, y alguien llega y hace 6 meses, incluso en línea, y no hay ninguna ley que lo prohíba. Incluso la norma que estábamos peleando recientemente ponía estas alias que, como leí también la norma 229 pone, y creo que seguiremos peleando y no hay lucha que no se pueda seguir, ¿no? O sea, hay una revolución lleva 10 años, una independencia lleva 20, y creo que es de verdad, no hay que rendirse, ¿no? Y como dice la doctora, esto es una carrera de relevos y es una carrera, pues, no de velocidad, es una de resistencia. Y yo creo que se puede hacer y las alianzas son necesarias para vencer. Muchas gracias, doctora Tanoira, por complementar la respuesta a esta pregunta. Y bueno, voy a permitirme dirigir a Suemi, yo creo que casi la última pregunta que tendríamos oportunidad de contestar, quizá una más, pero bueno, preguntó Mariana Hernández a todas las participantes, entonces, Suemi, ¿a qué atribuyen el desconocimiento de médicos especialistas respecto a la figura del físico médico? ¿Tiene alguna propuesta para revertir esto? Bueno, yo pienso que el desconocimiento de nuestra profesión, de nuestro trabajo, se debe simplemente a que no hay difusión. Bueno, no hay suficiente difusión. Entonces, como yo mencioné anteriormente, considero que el puesto de físico médico es relativamente nuevo en el país. Se considera de esa manera. Se puede decir que es relativamente nuevo. En el caso lo que en mi caso sucedió es que cuando yo llegué aquí era en 2013, 2014, pues se desconocía mucho, se desconocía realmente cuál era el perfil del físico médico. Y sí, creo que lo que hace falta es el entrenamiento, primero la colaboración con las sociedades médicas para darnos a conocer. O sea, son dos cosas que van a la par, que nosotros colaboremos y que aprovechemos esa colaboración para difundir la información acerca de lo que se hace y los beneficios de tener a los físicos médicos dentro del área clínica. Entonces, supongo, el hecho de trabajar también con los estudiantes de niveles más bajos, también yo pienso que está ayudando, que de alguna manera estos chicos pues van a entender, los que estén interesados en el área, en trabajar como físicos médicos, pues van a entender que lo que necesitan es pasar estos diferentes escalafones, estos diferentes niveles para poder llegar a ser físicos médicos cualificados o ya tener un nivel de expertos eventualmente. Entonces es necesario que se haga esta difusión. Si no, vamos a seguir iguales, vamos a seguir sin que nos conozcan. Muchas gracias, Suemi. Y bueno, varias de las preguntas de alguna manera han sido respondidas, no son exactamente las mismas palabras, pero de alguna manera se ha dado respuesta a las dudas.
Nosotros vamos a quizá también a tratar de vertir parte de los productos de esta mesa. Se comprometió a hacer un documento y que va un poquito de la mano con lo que nos explicaba la doctora Brandán de los libros blancos. Entonces, parte de todas estas dudas trataríamos igual de vertirlas en ese documento que saldrá de esta mesa redonda. Y bueno, por último, a todas las participantes les pediría no 2 minutos, sino en 1 minuto manifestar o expresar las conclusiones, qué conclusiones se llevan o qué conclusiones podemos sacar de esta discusión. Voy a empezar con la maestra Suemi. Por favor, Suemi, en 1 minuto. Muy bien. Necesitamos colaborar, necesitamos difusión, necesitamos una certificación y, por supuesto, poner el siguiente escalón para que los físicos médicos puedan cursar las residencias. Tenemos que apoyar estas residencias clínicas y buscar que las autoridades nos apoyen también. Perfecto, Suemi, muchas gracias. Xochitl, ¿tú qué conclusiones tendrías? Bueno, pues que debe haber un reconocimiento de la figura del físico médico, además de la difusión, obviamente. Creo que todos sabemos que nuestros colegas pues no hemos parado labores, no hemos sido parte de este personal esencial dentro de esta pandemia, que los médicos se han apoyado de nosotros en esta pandemia para seguir realizando sus labores. Por lo tanto, yo creo que así como nosotros colaboramos, pues necesitamos el apoyo de las sociedades médicas para que finalmente pues se reconozca el papel, la figura del físico médico, podamos dignificarla y blindarla a través de certificaciones y del apoyo de los médicos, de las autoridades, de nuestros compañeros de trabajo, para poder finalmente tener tal cual como se llama la figura del físico médico en México. Creemos que la lucha pues tiene que seguir, ¿no?, de la mano de muchas personalidades, ¿no?, hay muchas autoridades, entonces pues seguir luchando para que este reconocimiento suceda y tengamos tal cual la figura del físico médico a nivel internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. Doctora Flor, ¿usted qué conclusiones se llevaría o qué conclusiones compartiría con nosotros? Bueno, definitivamente el mantener, yo creo que una línea, ustedes saben, está hecha de muchos puntos, ¿no? Y cada piedrita puede contribuir a formar una pared o cada pedacito que se abre es una puerta. Entonces, yo creo que desde mi trinchera seguir ayudando aquí al sureste y poder ser enlace para presentarles tanto al doctor David Pérez Montemayor del Consejo Mexicano de Radiología y todo lo que podamos aportar para la organización de un consejo, así como al doctor Manuel Hernández o la doctora Alanís, quien sea electo presidente de la Federación Mexicana de Radiología, y hermanar a ambas, a la especialidad de radiología e imagen con los físicos médicos, ¿no? Ya que para mí, nuevamente lo repito, no trabajamos en el área de la salud, el trabajo individual o de alguien es esencial, pero en realidad todos somos un equipo multidisciplinario y todos son tremendamente importantes. Si falta uno, ese es el pedacito que nos falta. Muchísimas gracias, doctora Flor, por las conclusiones. Maestra Mitsura, ¿usted qué nos comentaría al respecto? Muchas gracias. También muy brevemente, 4 puntos creo yo que llevaría como conclusión de esta plática. Muy importante la educación, que sea sólida y que sea congruente. Luego, la colaboración entre todos los actores, todos los que formamos esta comunidad de física médica, en todos los niveles, tanto de la parte profesional como la parte académica, la gente que trabaja en investigación, todos debemos de ser solidarios e identificados finalmente con lo que somos. Luego, a través de esta colaboración, pues seguir haciendo la difusión necesaria de la profesión que llevamos y del área
finalmente de la ciencia que nosotros nos estamos dedicando. Y esta difusión se debe de hacer en todos los ámbitos, desde el más sencillo, en redes sociales, en colaboración justamente con otras sociedades, tanto profesionales, las sociedades médicas, etcétera. Y voy a insistir, el papel de las sociedades, de esta organización, digamos, que debe de tener a final de cuentas un gremio ya tan importante como lo mencionaba hace un ratito María Esther, no es poca cosa de tener en este momento formados en México más de 250 físicos médicos. Es una fuerza ya que finalmente debe de hacerse presente en todos los ámbitos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Mitsura. Finalmente, doctora Brandán, ¿qué concluiría usted de lo que se virtió en esta mesa? Bueno, me gustaría ver que no lo olvidemos, o sea, que haya una continuidad. Lo del libro es un poco a mediano plazo. Quizás no sé quién sea la escribana entre ustedes, pero quizás sí deberíamos dejar por escrito las ideas principales de esta mesa para que nos guíen, ¿no? Porque en este momento hemos logrado expresar cosas que yo no recuerdo haber escuchado así de claro, sobre todo con la presencia de gente joven, ¿no? ¿No? Quienes tomarán la estafeta en la analogía bellísima de la doctora de que esto es una carrera de relevos y además de resistencia. Entonces, yo creo que, repito, creo en el valor de la palabra escrita, ¿no? Porque permanece más que la oral y los recuerdos. Entonces sería bonito que ustedes, las organizadoras o los organizadores en general, en la sociedad, hagan un resumen y ojalá pudiéramos publicar algo más elaborado. Tener un enlace en que le digamos a alguien que nos pregunta, pero ¿y cómo se resuelve eso? Mira, ¿no? Así de simple. Y verdaderamente felicitar a quienes organizaron esto, a quienes organizaron el simposio, por supuesto que ha sido espectacular. Ha sido un ejemplo de cómo uno de las tragedias puede, de la resiliencia, como decía alguien, ¿no? Felicitaciones, Adriana, por tu sociedad y a todos los miembros de la sociedad. Y gracias, ha sido un honor. Le podré informar a Luis Alberto que, en fin, que la libramos, ¿no? Y muy bien, sin él, sí. Muchísimas gracias, doctora Brandán. Y bueno, ya nos quedan 30 segundos para que nos corten el cable aquí, para que nos corten la mesa. Y bueno, ya creo que mayor síntesis de todo lo que se expresó no podría ser, o no lo podría hacer de una mejor manera que lo hicieron nuestras participantes. Les agradecemos enormemente su colaboración, su apoyo y todo su esfuerzo. Bueno, esperen el documento escrito y ojalá nos veamos